Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como todos los viernes, hoy vamos a ver los estudios de los viernes. Hoy nos toca el juicio venidero. Bueno, los invito a que vayan a Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios, como creyentes, que hayamos hecho las cosas bien o malo, vamos a recibir algo por eso, ¿no? Y como estamos al servicio de Dios, vamos a tener que dar cuenta sobre eso. Otra de las cosas que por ahí no tenemos en cuenta muchas veces es que no vivimos conforme a eso, no vivimos por ahí una vida light como cristianos. Hoy corren tiempos por ahí donde el cristiano es muy emocional, el cristiano vive por ahí de algún tipo de show, vive no conforme a la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas que le pasa al cristiano es que no conoce a Dios. Y hoy, bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un juicio. Vamos a comparecer delante de Jesucristo, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, las cosas que son eternas y las temporales. Eh, las cosas temporales creo que ya las sabemos, ¿no? Pero muchas veces por ahí es como que no las tenemos en cuenta o no son importantes para nosotros, no son cosas comunes. Pero el hecho es que la Biblia nos dice y nos da algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y las tenemos que tener claras a la hora de vivir una vida cristiana, ¿no? Las cosas temporales, como este cuerpo, son el cuerpo físico que tenemos, son cosas que en algún momento van a morir, así como todo en esta vida, nace y muere, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en algún momento, eh, como vamos a morir, vamos a tener un juicio, explica la palabra del Señor. También otra de las cosas que son temporales es este mismo mundo, lo que hoy conocemos como planeta Tierra. Estés en el lugar donde estés de este planeta, eh, mismo los físicos y algunos eruditos explican cómo este mundo se está apagando, ¿no? Cómo este mundo se está consumiendo sus recursos naturales. Y la Biblia nos explica cómo este mundo es temporal. Y bueno, lo primero que vamos a ver es el cuerpo temporal, ¿no? Que tenemos nosotros. Eh, los invito a que vayan a Segunda de Pedro, capítulo 1, donde en el versículo 13 al 14 Pedro nos da un breve resumen de por qué nuestro cuerpo es temporal. Y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ese versículo 14. Versículo 13 dice, puesto que por justo en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Bueno, Pedro bueno, nos cuenta una situación donde está pasando, ¿no? Una situación donde él sabe que va a perder la vida, sabe que en algún momento va a morir. Pedro murió como prácticamente la mayoría de los cristianos de esa época, ¿no? Como los mártires de esa época. Murió, lo asesinaron, murió por el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Y él lo tenía bien claro eso. Si no moría por esas causas, iba a morir por una enfermedad o iba a morir por causa natural, como muere todo el mundo, ¿no? Hoy en día nuestra vida, la vida física, está al borde de un hilo, ¿no? Porque hay una enfermedad como el coronavirus que nos mata. Y
es un hecho real, un hecho que nos está pasando hoy en día. Por eso Dios nos dice algo que para nosotros por ahí ahora es una obviedad, lo que te estoy diciendo, ¿no? Que nuestro cuerpo es temporal. Y bueno, y también este mundo es temporal, como les decía hace un rato. También en el capítulo, en la segunda epístola de Pedro, pero en el capítulo 3 y en el versículo 10, nos dice que este mundo es temporal. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Bueno, una de las cosas que primero nos dice que cuando venga Jesucristo, que es el día del Señor, va a venir como ladrón en la noche. Va a venir en el momento que vos menos lo esperes o te des cuenta, Jesucristo va a venir. Hay algunas señales como los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos de esta tierra arderán y serán deshechos. Y bueno, ahí prácticamente está hablando de la destrucción de la tierra, ¿no? Y todo lo que esté en ella será destruido. Por eso es importante tener en cuenta las cosas eternas, ¿no? Las cosas que declara la Biblia que son eternas, ¿no? Por ahí las cosas temporales ya las sabés, o por ahí las vivís y las tenés en cuenta, pero no como dice la Biblia que hay que tenerlas en cuenta. Y las cosas eternas por ahí también, como cristiano, las sabés, pero no las estás meditando como realmente Dios te dice que las tenés que meditar. Y estás viviendo una vida que no es una vida conforme a lo que Dios te llamó, a una vida de amor, una vida de misericordia, una vida donde uno tiene que honrar a Dios, una vida de servicio a Dios. Y bueno, en este juicio que vamos a tener que dar cuenta por muchas cosas que por ahí como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no estamos haciendo o no estamos cumpliendo como Dios las manda. Tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Habrá un juicio, eso ya lo sabemos. Habrá destrucción, como recién hablábamos. También una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las cosas por las cuales Dios nos va a juzgar, ¿no? Dios va a hacer un juicio con nosotros. Son los hechos que tenemos en secreto, por ahí las cosas que no confesamos, pecados sin confesar, simple y sencillamente eso. Las palabras ociosas, ¿no? Las palabras que por ahí no sirven para nada, ¿no? Palabras donde no edifican, palabras donde no hacen lugar más que a tener a dudas e influir para mal, o hablar mal de lo demás. Las palabras ociosas no sirven, dice el Señor. Bueno, como hace un rato les decía, por ponernos también en lugar de Dios, ¿no? En juzgar al otro por que mi hermano peca o peca de manera diferente a mí. Hay muchas cosas que por ahí para nosotros son normales, ¿no? Para nosotros son cosas que son comunes en esta vida, de hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, Dios dice que no, que las cosas no son así. Por algo Él escribió, ¿no? En su libro, que es su voz, que es la Biblia, cómo tenemos que vivir. Y bueno, una de las conclusiones que saco es que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta las cosas que son eternas, las que Dios dice que son eternas, que es la vida eterna que Él le otorga, que es por su Hijo Jesucristo, lo que ya hemos escuchado desde un principio,
Cuando digo desde un principio, estoy hablando desde el principio, o sea, desde la creación. También estoy hablando desde que empezamos a ir de Cristo, de quién es Cristo, qué es lo que vino a hacer este mundo, qué es lo que representa en mi vida, lo que hemos escuchado, esas enseñanzas que hemos retenido, que por ahí no las estamos poniendo en práctica, o por ahí al no estar congregándonos no tenemos a nadie que nos diga cómo tenemos que vivir, ¿no? Y ya tenemos que vivir una vida responsable, una vida cristiana como Dios manda. Y bueno, una de las conclusiones que saco es que bueno, que tenemos que poner las miras en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en lo que Dios dice que es eterno, en la vida que Él otorga, esa vida eterna que es en Cristo Jesús. Otra de las cosas que también saco es que si querés evitar la ira de Dios, necesitas a Jesucristo. Y no te estoy tratando de convencer de nada, sino que vos podés ver la realidad, que hoy ante esta enfermedad desesperante, esta enfermedad donde todavía no tiene cura, donde están probando las curas, las posibles curas, las posibles vacunas. Lo único que tenemos es un protocolo de prevención, donde, bueno, lo mejor que te puede pasar hoy es morir en Cristo. Una de las cosas que decía Pablo, para mí es ganancia morir en Cristo. Lo que estaba prácticamente diciendo Pablo es que si tenés a Cristo en tu corazón, como Dios, como Salvador, te vas derecho al cielo. Y si no, el castigo eterno, que habla también la Biblia, que hace un rato explicaba, que decían que los justos iban a ir al descanso eterno y los injustos, los impíos, los que no se salvan, al castigo eterno, que es el infierno. Me imagino que estarás pensando, bueno, quiero ir al cielo. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, sencillamente la Biblia nos explica que tenemos que arrepentirnos de esas cosas que hicimos mal, o de esas cosas que están mal delante de Dios, eso que la conciencia te dice que está mal. Bueno, es arrepentirse y vivir una vida conforme a como Dios quiere, ¿no? Una vida santa, una vida sin pecados. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, sino se hace todos los días. Todos los días uno peca. Y gracias a Dios que Dios nos da el perdón todos los días. Así que podés obtener la vida eterna mediante pedir perdón a Dios y pedirle a Jesucristo que entre en tu vida, que sea tu Señor y tu Salvador. Y Él con todo el amor está esperando a eso, ¿no? A que vos puedas confesar eso. Así que te invito a que hagas esta oración, ¿no? Que le pidas a Dios que entre a tu vida, que perdone tus pecados y que lo aceptes como Señor y Salvador. Simple y sencillamente Dios dice que te acepta como hijo. Y bueno, de esa manera es una de las conclusiones que saco, que podés evitar la ira de Dios. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartirles. Espero que les haya sido de bendición. Chao.